Muy buenas noches, queridos hermanos, a usted que ya está conectado para seguir en vivo esta transmisión. Les mando un abrazo inalámbrico, muy afectuoso, fraternal, con la alegría de encontrarnos para estudiar juntos las escrituras. Saludo igualmente a las personas que en algún momento van a estar viendo este video y oro para que Dios nos ilumine y nos haga comprender su palabra y en la medida que la estudiemos, nos dejemos ministrar por el Espíritu Santo. Que la palabra de Dios hoy corra y sea glorificada. Que esta palabra sea oída por muchas personas y cumpla el propósito para la cual Dios la envía a esos corazones. Hoy es viernes, hoy es la Biblia comentada y estamos en el texto en su contexto. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, queridos hermanos, que nos ilumine, que el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos enseñe, nos haga entender su santa palabra. Vamos a pedirle igualmente que nos ayude a estar quietos, guardar reverencia, estar muy reverentes, evitar toda distracción para recibir con toda atención, con todo el anhelo y el hambre espiritual la palabra de Dios. Lo invito a que ore conmigo. Padre y Dios del cielo, te doy gracias por el día tan lindo de hoy, porque han transcurrido las horas y gracias a ti estamos bien. Y muchas gracias porque no solo tú sustentas nuestro cuerpo con el alimento físico, sino muy especialmente nuestro espíritu con tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Y oramos, Señor, que tú nos des hambre espiritual. Sí, danos ese deseo por conocerte más a través de las escrituras, que podamos, Señor, ser esas personas que la escudriñan para conocer tu corazón, para oír y seguir tus instrucciones de cómo debemos de comportarnos. Dios bueno, concédame el hablar hoy con la unción de tu Espíritu, con valentía, Señor, que tu palabra salga de mis labios con fidelidad, de acuerdo a esas palabras que pongas en mi corazón para cada uno de nosotros. Sella mis labios a todo concepto puramente humano, Dios mío, pero que se abran mis labios a tu palabra maravillosa, que siempre es pertinente, esa palabra que ministra lo más profundo de nuestro ser y trae orden, que aumenta nuestra fe, que nos enseña a amarte más, tu palabra que nos da poder, Dios mío, para seguir adelante y nos inspira, Dios mío, nos desafía a obedecerte, nos instruye y nos capacita. Permita que muchas personas puedan oír esta palabra, que llegue a muchísimos corazones por medio de esta plataforma digital, Señor, que la podamos compartir, que podamos enviar, Señor, este enlace para que, invitando a otros a que sigan estos estudios. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerda, hermanos, que usted ha recibido un enlace invitándole, donde se le está invitando a unirse a este estudio. Usted puede pegar ese enlace y enviárselo a otra persona, a un amigo, a un familiar, a un compañero de estudio, de trabajo, y hagamos que la palabra corra, hagamos que esa palabra de Dios llegue a muchísimos corazones. Son tiempos difíciles, nosotros somos los obreros de la última jornada y Dios nos invita a que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No olvide igualmente suscribirse a nuestro canal. Es muy importante. Suscríbase a nuestro canal y también dale un like si este mensaje le, le, le ha edificado, le ha traído bendición. En la medida que usted se suscribe y
le gusta el contenido del mensaje, nos hace más visible y ayuda a que otras personas más fácil nos encuentren. Bien, mis hermanos, vamos a alabar al Señor por medio de este cántico espiritual. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Amén. Gloria sea al Señor. Bienvenidos los que se han agregado con sus comentarios en el chat. A usted que ya está conectado para seguir estas enseñanzas que tenemos todos los viernes
en la Biblia comentada, el texto en su contexto. Y queridos hermanos y amigos, hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 4, versículo 17. La última parte, la parte C, que dice, y llama las cosas que no son como si fueran. Y llama las cosas que no son como si fueran. En la Nueva Versión Internacional leemos así, y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Este es un versículo, esta es un parte de un versículo que se toma aisladamente, sacándolo del contexto para muchos decir o enseñar de acuerdo a la doctrina de la prosperidad. Cuando se toma este texto, esta parte es una parte del versículo, nos están enseñando que es posible que nosotros podamos determinar nuestro destino simplemente hablándolo. Y por eso encontramos muchos predicadores de la prosperidad o de la salud y riqueza que enseñan que basta que un cristiano declare. Yo declaro. Y la pregunta es, ¿acaso el creyente o el mortal, un ser humano, puede determinar su destino simplemente hablándolo? Definitivamente la respuesta es no. Esto no solo es una falsa enseñanza del Evangelio de la prosperidad, sino que no es en absoluto de lo que está hablando Romanos capítulo 4, 17. Tenga cuidado, no sea que usted haya caído en la trampa y se esté creyendo que tiene la facultad de hacer que las cosas cambien, llamando las cosas que no son como si fueran, haciéndose como Dios. Una cosa es hablar y declarar y otra cosa es confesar. El creyente ha sido llamado a confesar, y si confesamos a Jesucristo, confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice y declarar esa palabra. No mis propias palabras, ni mi propio parecer, ni lo que yo quiero o quisiera que sucediera. Eso es declarar, pero la Biblia no habla ni manda al creyente a declarar, sino a confesar la palabra de Dios. O sea, tomar la promesa de las promesas que Dios nos ha dejado, creerlas en nuestro corazón y confesarlas, o sea, estar de acuerdo y creer en esa palabra. Definitivamente, entonces, queridos hermanos, nosotros no podemos cambiar las cosas ni hacer que las cosas pasen solamente declarándolas. Y lo vamos a examinar, vamos a mirar qué realmente está diciendo el versículo, porque ciertamente los predicadores de la riqueza y de la salud, pues hacen no teología de ese versículo, sino pseudo teología. Son doctrinas de hombres y echan mano de otros versículos como Hebreos capítulo 11:1, donde está definiendo lo que es la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así nos confunden y llevan al cristiano a confesar, a declarar. Yo declaro que estoy sano, yo declaro que me va a ir bien en el negocio, yo declaro que tengo salud, yo declaro que te va a ir bien, yo declaro que vas a ser próspero, yo declaro que te vas a casar.
Y nos convertimos en dioses, hermanos, creyendo que con nuestra confesión estamos poniendo rumbo a nuestro destino de acuerdo a cómo nosotros lo hemos idealizado. Bien, entonces miremos aquí lo que dice esa parte del versículo en su versículo completo, porque solo, recuerden, leímos la última parte y llama las cosas que no son como si fueran. Pero eso está dentro de un versículo del capítulo 4, versículo 17, que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Cuando leemos el versículo completo, entonces podemos darnos cuenta de que lo que está diciendo Pablo no es como ciertos predicadores nos lo quieren hacer ver. Y en la Nueva Versión Internacional dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existiesen. Miremos entonces la parte C del versículo en su contexto. Empieza Pablo diciendo, te he puesto por padre, como está escrito, ¿no? Empieza diciendo, como está escrito, según la versión Reina Valera, el 95-61, como está escrito. Y está aquí literalmente citando Génesis capítulo 17, versículo 5. O sea, Pablo está haciendo referencia al Pentateuco, muy especialmente del libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo que Dios le habló a Abraham, ¿sí? Y nos está enseñando con la Biblia, haciendo referencia a Génesis capítulo 17, 5, que en este versículo le está haciendo una promesa a Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones. Sí, es que Dios le hizo a Abraham una promesa maravillosa. Y cuando hablamos de promesas, siempre tenemos que verlo casi siempre como algo que va a transcurrir en el futuro, que todavía no es. Es una promesa maravillosa. Le prometió que sería una gran nación. Cuando le estaba hablando Dios a Abraham, él no tiene una nación, sino le está hablando de una promesa de algo que va a suceder en el futuro, que sería una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, como dice ahí mismo en Génesis capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. La tierra se le daría como heredad. Y Dios le hizo esa promesa simplemente porque puso su confianza en él. O sea, en el Todopoderoso, en el Dios que sabemos que no hay nada difícil para él, que no miente, que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y no la recibió por haber amontonado méritos o cumpliendo los mandamientos de la ley, sino como una gracia generosa en respuesta de su fe absoluta en él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea en él y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que la promesa
como lo vio Pablo y como nos lo está explicando en el libro de Romanos, dependía exclusivamente de dos cosas. Primero, de la gracia generosa e inmerecida de Dios y de la perfecta fe de Abraham. Dios extiende sus manos hacia nosotros porque le place bendecirnos y colmarnos de bienes, pero es necesario que nosotros, que creamos en Él, que le invocamos, que nos acercamos a Él, creamos que Él existe y que Él galardona a los que le buscan. Mira, la Biblia dice que Dios es lento en ira y grande en misericordia para con quienes, para con todos los que le invocan, o sea, para los que lo buscan de corazón. Dios es un Dios rico en bendecir y su gracia es suficiente para nosotros. Y hemos de creerle a Dios. Abraham es el padre de la fe y es el ejemplo que la Biblia pone para que nosotros le sigamos sus pasos. Y dice, y lo es, en el versículo, estamos en el versículo 17, dice, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios. Y lo es delante de Dios a quien creyó. Quizá Pablo aquí está recordando el momento cuando Abraham conversó con Dios y aceptó por fe en la presencia del Señor la promesa divina de que sería padre de muchas generaciones, como lo leemos en Génesis 17. Volvamos a leerlo. Del versículo 1, Abraham tenía 99 años de edad. Era un anciano cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. Recuerde, mis hermanos queridos, que cuando nosotros nos apropiamos de una promesa, debemos tener la certeza en nuestro corazón que esa promesa es para nuestro tiempo, que es para nosotros. Porque cuando leemos la Biblia, hemos de distinguir claramente cuando Dios se está dirigiendo, por ejemplo, al pueblo de Israel y sus promesas van exclusivas para ellos, o cuando las promesas son para la iglesia, para nosotros. Aquí Dios le está hablando a Abraham y Abraham escucha y le cree a Dios. Para los hombres era imposible que se cumpliera esa promesa, porque hay promesas que Dios nos hace y que a la razón nos parece algo imposible. 99 años. 99 años cuando el Señor le habla a Abraham. 99 años para esa época, ya Abraham era un anciano decrépito. Y Abraham, pues imagínense, al oír esta promesa, ¿qué pudo haber pensado? Nosotros lo sabemos. Dice, Abraham, como amigo de Dios, se mantuvo en la presencia del Creador omnipotente, que podía, no solo que podía predecir el futuro y hacer que se cumplieran las órdenes divinas. Cuando miramos a Dios frente a las promesas casi imposibles para nuestra razón y comprensión humana, pues todo se diluye
porque entendemos que el Dios a quien nosotros adoramos, a quien servimos, es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Por eso, todo lo que Dios promete para nosotros, todo se cumplirá. Solo que Dios pide y demanda de cada uno de nosotros fe, que le creamos. Cuando Él da la orden, suceden cosas, pero han de salir no de nuestros labios, han de salir primero de los labios divinos. Son las promesas no que han nacido en nuestro corazón, han brotado primero del corazón de Dios. No fue nuestra iniciativa. Eso tuvo su origen en un corazón amantísimo de un Dios muy compasivo que nos ama y lo ha ordenado así, lo ha deseado así. Y mientras Abraham permanecía allí, entonces fue constituido como el padre de muchas naciones. Luego dice el texto, el cual da vida a los muertos. Estamos hablando de dos personajes en este versículo. Uno, Abraham, y el otro, Dios. Abraham está recibiendo por gracia un llamado y una promesa. ¿De quién? Del Dios Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso, el cual da vida a los muertos. Como dice el texto, Abraham está delante de un Dios todopoderoso que da vida a los muertos. El poder de Dios que obra milagros con frecuencia es presentado en la Biblia como el poder que puede dar vida a los muertos. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 leemos: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mis manos. Así se está identificando el Todopoderoso delante de Abraham, y también así se ha revelado a cada uno de nosotros cuando escuchamos sus promesas y nos miramos a nosotros mismos como indignos o como una promesa imposible humanamente para que suceda. El que nos promete es el Dios que da vida a los muertos. En primera a Samuel, capítulo 2:6 dice: Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. En Juan 5:21 leemos en Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y por último, le voy a citar otro en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. El Dios en quien nosotros confiamos es el Dios todopoderoso que da vida a los muertos. Para Él no hay nada imposible. Que nos pasó a nosotros de muerte a vida. Y le está hablando a Abraham. Pablo nos está explicando que Dios se revela a Abraham, le hace una promesa, están los dos hablando y Dios le está diciendo: yo, el que te prometo que te voy a bendecir, el que te dice que haré de tu descendencia como las estrellas del cielo, el que te está diciendo que en ti serán benditas todas las naciones, yo soy el Dios que da vida a los muertos. Y es que Abraham, el cuerpo de Abraham, con 99 años,
estaba ya como muerto. Eso lo dice la Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice la escritura: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el versículo 12: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Voy a volverlo a leer porque creo que no lo leí bien. Dice, versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿Cuántos años tienes? ¿Mm? Bueno, tal vez algunos de mis suscriptores en casa de oración, o usted que está viendo este video, ya tiene sus añitos. Han pasado muchas primaveras. O tal vez eres joven. Pero quiero recordarle que el Dios que nos habla, y mientras respiremos y podamos ver la luz del sol y estemos con vida, es el Dios todopoderoso. Y no podemos decir que porque estamos declinando, que porque nos queda poco tiempo, las promesas que Dios nos han hecho ya no son. O no tienen validez o nunca se van a cumplir. Si Dios habló, póngale la firma. Lo que pasa, queridos hermanos, es que nosotros mismos nos hacemos nuestros videos y películas y pecamos por presumidos, porque a veces no es Dios hablándonos y terminamos creyendo y haciéndonos promesas que han nacido de nuestro corazón, no del corazón de Dios. Entonces, asegurémonos que lo que estamos creyendo y en lo cual nos paramos firmes mirando al invisible son promesas que Él nos ha hecho. Esas promesas se cumplen. En Romanos 4:1 dice ahí del mismo capítulo que estamos viendo: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, no. Vamos más bien Bien, no, dejemos así. En Hebreos 11:12 que leímos hace un momento, y más bien recordamos el versículo 11:11, donde también se nos dice que Sara era estéril, y también ya anciana, pero le creyó a Dios. Eso no fue algo que de pronto a Sara y a Abraham se les ocurrió decir, vamos a tener un hijo y vamos a querer y por fe lo vamos a tener. No, eso no nació del corazón de Abraham, eso no nació del corazón de Sara. Y más en esta edad de 99 años, ellos lo que estaban pensando era, no pudimos tener hijos, tristemente, vamos a descender a la tumba. Y estaban quizás muy frustrados, pero Dios les habló. Fue Dios quien les habló. Eso no nació del corazón de Abraham. Y Dios les está diciendo, yo soy el Dios que levanta, da vida a los muertos. Por lo tanto, podemos decir que Isaac nació de padres muertos en cuanto a la capacidad de tener hijos, porque ya Abraham y Sara no podían tener hijos. Pero creyó Abraham, y así tenemos que creer nosotros, que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Porque a la final esta gran enseñanza está hablando y está apuntando hacia Jesucristo, hacia el gran poder
de, de Dios a levantar a su Hijo de entre los muertos, a Jesucristo a quien envió a este mundo a semejanza nuestra, a Cristo a quien lo condenaron injustamente a la cruz y lo sepultaron, pero Dios lo levantó. Dice el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y continúa diciendo el versículo, y ya, ahora sí, y llama las cosas que no son como si fueran. Es la firma de Dios, es la carta de presentación de Dios. Dios se le está presentando a Abraham. Dios le está diciendo, yo te estoy llamando, yo voy a hacer de ti una gran nación, te voy a dar, por lo tanto, un hijo, y en ti van a ser benditas todas las naciones. Abraham está en la presencia de Dios. Dios está hablando con Abraham. Y luego le dice, quiero que sepas que el que te está prometiendo es el Todopoderoso, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Qué interesante es esto. Aquí no está dando una orden Pablo para que cualquier cristiano declare las cosas que no son como si fueran, como nos lo enseñan los predicadores de la prosperidad. No podemos inferir de este texto que Dios nos llama a que estemos declarando y haciendo que sucedan cosas por simplemente declarar, sino es Dios quien se está presentando delante de Abraham, identificándose con todo su poder, y ahora le dice que Él es el que llama las cosas que no son como si fueran. Es el que convoca lo no existente como si existiese, como existente. No nos está diciendo que lo emulemos en eso. No, Pablo no nos está diciendo que hagamos lo que Dios hizo. Solamente nos está diciendo que así se presentó ante Abraham. El cuerpo de Abraham era viejo y decrépito, 99 años. Y Dios lo rejuveneció a él y a Sara. Como leímos en en Hebreos capítulo 11, 19. Porque pensaba, Abraham, dice, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Mira, la fe de Abraham no dependía de lo que sus ojos vieran, o de lo que su corazón sintiera, o de lo que sus oídos escucharan, sino en el Dios Todopoderoso. Pero Abraham no buscaba que se materializara o se hicieran realidades sus fantasías, no. Sus caprichos, no. No fue la idea de Abraham de tener un hijo. Eso no se le ocurrió a él. Eso fue una promesa de Dios. Abraham no se le ocurrió y no pensó, voy a sacrificar a mi hijo, porque Dios tiene el poder para levantarlo entre los muertos. Y lo voy a hacer porque voy a declarar luego que Dios lo va a levantar. No, fue Dios quien le ordenó. ¿Y qué hace Abraham? Responde a la palabra de Dios, creyendo, porque sabe que Dios es todopoderoso, aún para levantar de entre los muertos a su hijo, y que dice la Biblia que en un sentido figurado también lo volvió a recibir. Cuidado con lo que nosotros estamos declarando en el sentido de que Dios se ve obligado a actuar o hacer lo que nosotros decimos. Yo declaro que me va a ir bien en este negocio. Bueno, declárelo. Pero si usted no es fiel en sus finanzas, si usted es tramposo, si usted no está haciendo la voluntad del Señor, pueda que le vaya bien, pero no es a la manera de Dios. Y no puede decir que Dios lo está bendiciendo. O
pueda que fracase. Y esto por no hacer las cosas a la manera de Dios. O sea, asegurémonos de que las bendiciones es porque le estamos creyendo a Dios. Eso sucedió entonces porque Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Pregunto, queridos hermanos, ¿usted tiene fe en el Dios que da la vida a los muertos? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y humanamente, hermanos, enceguecidos, espiritualmente ciegos, brutos, perdidos, pero Dios nos encontró y nos salvó y nos dio vida. En Romanos 4:17, entonces del versículo que estamos estudiando, no está ordenando a los cristianos a hablar, no está ordenando a los cristianos a declarar y no nos está ofreciendo una fórmula mágica por la cual podemos hacer que Dios nos dé lo que queramos. Muchos piensan que eso es orar. Yo declaro que te va a ir bien. ¿Y cómo oran? Señor, yo declaro que tengo salud. Le están declarando solo, ni siquiera le piden a Dios. No le están diciendo, Dios, sáname, sino, Señor, te doy gracias porque declaro que estoy sano, declaro que estoy bien en las finanzas, declaro que me va a ir bien. Pregunto, ¿usted de qué versículo de la Biblia se agarra para estarle dando órdenes a Dios, declarando todas esas bendiciones? No, la palabra de Dios no son palabras mágicas como abra calabra, patica de cabra, ábrase el sésamo. Cuando tomamos la palabra, la tomamos en serio y hemos de creer en ella, pero lo que Dios nos ha hablado. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Pidamos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pedid y se os dará. No dice declaren y se les dará, sino pidan y se les dará. Vosotros no recibís porque pedís mal. Y el mismo Jesús nos dio una parábola de la necesidad de orar día y noche. Muchos creen que por la confesión y que porque han sucedido cosas, entonces están bien. Porque tristemente, pues sí suceden cosas. Porque la sugestión y el poder de la mente pueden hacer que algunas cosas mejoren. Nuestra actitud, nuestra conducta. Pero eso no glorifica a Dios. Eso es obra de la carne, obra del esfuerzo humano. Y la gloria se la lleva usted. Entonces usted dice, yo declaré y me fue bien. Pues reciba la gloria. Pero lo que pertenece a Dios, Dios no comparte su gloria con el hombre. El que dice, yo oré y le pedí a Dios que me fuera bien y me fue bien, gracias a él, Dios recibe la gloria, no uno. Porque le estamos diciendo, el que me bendijo fue Dios. No lo merecía, pero Dios me bendijo, Dios me dio, Dios me escuchó, Dios me respondió. Pablo está explicando que Dios tiene el poder de llamar, es Dios quien tiene el poder. Ojo, hermanos, ojo con lo que dicen los de la prosperidad, los de la riqueza y la salud, que usted tiene el poder para cambiar las cosas, que usted tiene el poder para declarar y hacer que las cosas existan. Eso no está diciendo Pablo. Pablo está explicando que Dios tiene el poder de llamar las cosas a la existencia. Y el punto que está enfatizando es que Abraham tuvo suficiente fe para creer en Dios, que fue como supo que Dios proveería un heredero, un hijo, a Isaac, incluso después de que Dios le mandó a sacrificarlo. Esto evidencia el poder soberano de Dios. Mis hermanos queridos, nosotros dependemos de Dios. Nosotros consultamos a Dios.
Nosotros agarramos las promesas que han salido de su corazón. Nosotros consultamos nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros proyectos, nuestros sueños, se los consultamos a Dios y le pedimos que Él haga. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Pero cuando sale del corazón de Dios, cuando su palabra es firme y permanece para siempre, porque solamente Dios es el que puede hacer todas las cosas. Y Abraham creyó esto y así deberíamos hacerlo cada uno de nosotros. Esta es otra, aquí también podemos hablar de otra referencia al carácter judicial de la justificación. Mira, por ejemplo, hay algo imposible que Dios puede hacer en nosotros y es declararnos justos a nosotros pecadores. ¿Cómo? Pues a nosotros que ahora creemos en el Señor y que no somos justos porque realmente cometemos muchas injusticias, mediante la imputación de su justicia a ellos, o sea, a cada uno de nosotros, tal como Dios lo hizo al declarar a Jesucristo pecado y lo castigó, aunque no era él un pecador, así Dios, a los que creemos en él, nos justifica y nos hace conforme a la imagen de Jesucristo. Algo imposible, pero Dios tiene el poder para hacerlo. El caso de Abraham, entonces, en un sentido, o es un símbolo, más bien, de lo que debemos ser todos los creyentes. Dios promete la restauración perfecta para el pecador. Tal vez usted diga, esa persona es imposible que sea restaurada. Esa persona no tiene perdón de Dios. Hablando humanamente, no parece que hubiera alguna posibilidad para que en esa persona se pudiera cumplir la promesa de Dios de una nueva criatura, porque es hechicero, mentiroso, homicida, homosexual, bueno, lo que usted quiera. ¿Vale? Usted dice, es imposible que esa persona sea restaurada. Pero la promesa es segura, ¿sí? Para todo aquel que conoce a Dios y cree en Él. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y todo aquel que cree, o sea, todo aquel que cree, se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios es el único que puede hacer que lo que no es, o sea, aquel que no es santo y es imposible para los hombres que pudiera ser una persona santa, una persona justificada, Dios con su palabra, tocando ese corazón, lo puede transformar y hacer una nueva criatura. También podríamos decir de este versículo aquí una remota referencia a la invitación hecha a todos los gentiles, quienes aunque aún no eran pueblo de Dios, estaban incluidos en la promesa como si lo fueran. Llamaré pueblo mío, dice la escritura, al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada, allá en el libro de Oseas 1:9. Y le dijo Dios, llámale lo ami, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Y en Romanos 9, versículo 25, como también dice Pablo, citando a Oseas, en Oseas dice, llamaré pueblo al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Conclusión, mis queridos hermanos, hagamos un síntesis de lo que hemos venido diciendo acá. Dios, versículo 17 de Romanos 4. No podemos tomar la última parte, para hacer doctrina. No podemos. Tengamos mucho cuidado. Lo que está diciendo el versículo completo
Completo es que Dios le promete a Abraham que será el padre de muchas naciones que aún no existían en el tiempo cuando tampoco tenía un heredero. No le había nacido Isaac. E incluso había pasado de la edad en que en una forma natural podría esperar tenerlo. Tanto Sara, que era estéril, y bueno, Abraham, por su edad, 99 años. Pero Abraham tuvo fe para creer en Dios. Tuvo fe para creer en Dios que Dios podía dar vida a su cuerpo muerto y llamar a la existencia las cosas prometidas, de las cuales Dios habla en su presencia como si ya existieran. Mis hermanos queridos, la fe cristiana no debe ser menor. Dios demanda la misma fe que encontró en Abraham en cada uno de sus hijos. Y le recuerdo el versículo que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y por fe vivirá el justo. La fe cristiana, la fe de cada hijo de Dios no debe ser menor a la de Abraham. Y en los versículos siguientes de Romanos 4, 17, Pablo presenta entonces la fe de Abraham como un ejemplo. Por lo tanto, no podemos quedar sencillamente en el versículo, sino leer todo el capítulo. Espero que esta enseñanza, mis hermanos, haya puesto en orden muchas ideas. Que Dios nos ayude a ser buenos estudiantes de las Escrituras, que nos enseñe a acercarnos a Él con temor y reverencia, que nos enseñe a someternos a su voluntad, a ser humildes y sencillos, y sobre todo, Dios quiera que encuentre en cada uno de nosotros una fe, no menor que la que halló en Abraham, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerde que Dios nos hace promesas y promesas eternas, y aunque pareciera imposible, para Dios no hay nada imposible. Si Dios dijo, amén a su palabra. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias por la palabra que hemos podido estudiar en esta hora. Gracias por hacérnosla entender. Perdónanos, Dios mío, cuando hemos querido o hemos insinuado, Señor, manipular, Señor, hayamos querido darte órdenes. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Cuando a veces hemos creído que tenemos el poder de decir qué tienes tú que hacer. Y por habernos creído en algún momento que teníamos el poder para llamar las cosas que no son como si fuesen, como si fuera una prerrogativa nuestra. Enséñanos a confiar en tu palabra. Nos basta tu palabra viva y eficaz. Nos basta tus promesas que nos has hecho. Y nos basta tu gracia que es suficiente. Dios mío, gracias cuando hablas a nuestro corazón. Gracias cuando traes una palabra rema. Gracias, Dios mío, cuando alumbra nuestro camino y nos llevas por la senda de la verdad. Gracias cuando pones en orden nuestra vida y sacas toda basura, toda mala información. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Señor. Dios mío, bendice a mi hermano y bendice a mi hermana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.